Listo, Lucas. Bueno, un minuto, minimizo aquí esto. Bueno, ahí estamos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces estamos hablando de la importancia del volar bajo inicialmente, después de una manera organizada, ir a las articulaciones distales del tarso, luego vamos directamente a la rama profunda del nervio plantar lateral. Quiero mostrar aquí importantes estas imágenes del lado izquierdo porque si vamos e ingresamos a otras estructuras, ese diagnóstico se nos va a confundir y vamos a tener falsos positivos o falsos negativos. Aquí tenemos entonces el direccionamiento de cómo debe ser esa técnica de ingreso. Es axial a ese cuarto hueso metatarsiano para entrar directamente a la rama profunda. Si yo lo hago en un ángulo de 30 o 40 grados mayor, voy a tener la opción o probabilidad de entrar a la vaina sinovial tarsiana, la que está rodeada, la que va a estar rodeando el tendón flexor digital profundo, y ahí obviamente vamos a tener falsos positivos o falsos negativos. Si ustedes ven en la imagen, esta primera imagen es 2 centímetros distal a la articulación tarso-metatarsiana, y me parece interesante la imagen de más abajo, es porque ahí estamos viendo mucho más obliterada la vaina sinovial tarsiana, que interesantemente en esta imagen de la derecha, un caso que tuvimos hace poco, obviamente con bastante fusión de la vaina sinovial. Este es nada que ver con el origen del ligamento suspensorio ni proximal plantar, pero sí es esa vaina sinovial tarsiana donde estaba afectado el tendón flexor digital profundo y con efusión. Entonces, simplemente por caracterizar esta imagen tenemos que tener cuidado con ser completamente paralelos en el eje longitudinal y yéndonos axial a ese cuarto hueso metatarsiano para poder tener un mejor ingreso y disminuir la probabilidad de falsos positivos y falsos negativos. Si hemos tenido, al principio hicimos bastantes artrografías simplemente para estar seguros que estábamos, cuando entramos directamente a la tarso-metatarsiana, que estuviéramos ahí, que no estuviéramos influenciando directamente, aunque sabemos la relación estrecha entre la tarso-metatarsiana y el origen del ligamento suspensorio, pero es una de las ayudas que podemos tener nosotros. Fundamental el tiempo y el volumen. Nosotros, o yo personalmente, utilizo entre 3 y 5 centímetros a este nivel. No debemos utilizar más. Ciertos casos a veces lo pueden requerir y están descritos hasta 10, 15 centímetros, y el tiempo también es importante. Normalmente cuando obtenemos una respuesta entre 15 y 20 minutos satisfactoria, como lo observamos nosotros, entre un 60-70%, creo que ahí ya es clínicamente significativo y es suficiente para detenernos y no seguir yendo hacia proximal, para no ir a confundirnos y volver más complicada nuestra evaluación, sobre todo a nivel de esta área. Y por lo importante es porque la doctora Dyson empezó a hablar de la relación estrecha entre ese nervio plantar lateral y las articulaciones distales del tarso. Es fundamental entonces comparar los resultados, y es importante también tener aquí en cuenta el bloqueo del nervio tibial nos puede ayudar a distinguir entre dolor de las articulaciones distales y el origen del ligamento suspensorio. Y esto sucede normalmente cuando nosotros queremos aislar, como lo mencionaba el doctor Pucho esta semana en su conferencia, que fue bastante importante, esos casos que no nos mejoran, que no quedamos muy satisfechos, un 50% a nivel de la rama profunda del nervio plantar lateral, entonces vamos al nervio tibial y sí hay mejoría. Esos son los casos como más tricky, digamos así, que es donde nos está ubicando más en la parte osteoarticular del tarso, versus cuando tenemos una mejor respuesta en el bloqueo perineural. Y también es importante el nervio tibial desde el punto de vista terapéutico, porque hoy estamos haciendo, y vamos a hablar más adelante, el tema quirúrgico con la rama profunda, pero inicialmente, hace 20 años, empezaron ellos realizando la neurectomía de este nervio tibial con un porcentaje importante de lesiones iatrogénicas, principalmente por esa función motora.
que ahorita nos vamos a referir a ellas. Es importante, algunos clínicos refieren que el dolor asociado con la desmopatía insercional o a nivel del origen de ese ligamento suspensorio puede no eliminarse efectivamente con la analgesia de la rama profunda. Y esto lo vemos clínicamente. ¿Por qué se nos da esto? Caballos que sí es, o sea, la lesión sí está a este nivel anatómico. Esto se puede ver a las ramas accesorias que hablábamos inicialmente desde el punto de vista anatómico e histopatológico y también otras condiciones que son las que vamos a tener conocimiento y relevancia, sobre todo osteoarticulares. Entonces, aquí empezaron a decir, ese bloqueo sí ayuda, sí nos determina y lo vemos en la práctica, pero no es lo suficientemente específico para este tipo de lesiones. La evaluación ultrasonográfica, fundamental. Siempre la realizamos en los casos que ya tenemos determinada el área anatómica. Hablando de la técnica, como lo decía Mafe ayer y la doctora Diana, todos tenemos diferentes técnicas, diferentes equipos. Lo importante es tener equipos de buena calidad y conocimiento anatómico. Me llama la atención es el posicionamiento, esta imagen, porque al principio empezamos a utilizar stand-off en estas evaluaciones. Después vimos que no hay necesidad. Y simplemente por eso la traigo a cotación. Ya entrando más en la evaluación, sabemos normalmente cuando va a hacer esta evaluación no me restringo única y exclusivamente al origen del ligamento suspensorio, sino que hago una evaluación completa de ese aparato suspensorio, teniendo en cuenta origen, cuerpo y la inserción de esas ramas del ligamento suspensorio. Hacemos las dos proyecciones, tanto transversal como longitudinal, y volviendo a las imágenes que me parecen interesantes, es revisar esa parte de anatomía ultrasonográfica de acuerdo a la variabilidad en el tamaño, como lo conversamos inicialmente. Y normalmente la proyección longitudinal y la proyección transversal deben ser completamente complementarias. El aspecto proximal de la evaluación ultrasonográfica, ese aspecto proximal del suspensorio lo hablábamos cuando estábamos revisando la anatomía. ¿Por qué se nos complica? Vuelvo a mi escalera, porque tenemos el aspecto axial de ese cuarto hueso metatarsiano cubriéndonos desde el punto axial también esa porción lateral y medial del ligamento suspensorio. Si vemos nosotros aquí, hay dos estructuras muy importantes. Esta fascia dorsal que estoy señalando es donde hay algunas fibras musculares que nos dificultan un poquito la imagen de esta técnica diagnóstica. Entonces, uno, por la estructura, por el confinamiento y el asocio que tiene entonces con este cuarto hueso metatarsiano, la ventana que tenemos aquí casi de la mitad del ligamento suspensorio, que no la estamos viendo directamente, sino que es a través de esta parte ósea, va a complicar un poquito esa evaluación ultrasonográfica. Aquí, en un caballo in vivo, si nosotros vemos miremos cómo en la parte del origen es mucho más estrecha también, viéndolo en esta vista longitudinal o próximo longitudinal, digámoslo así, y las otras estructuras donde se va a hacer esa entesis y unión al aspecto plantar-proximal del tercer hueso metatarsiano. Como lo hablaban esta semana en la evaluación ultrasonográfica, fundamental el tamaño, la forma, la arquitectura, la posición y la alineación de las fibras. Y esto es importante porque en un estudio que realizamos de 130 pacientes con este tipo de lesiones, la mayoría de las lesiones las vamos a ver es en la arquitectura y en el tamaño. Entonces, simplemente aquí, como todos conocemos, la evaluación a nivel del origen del ligamento suspensorio en una imagen longitudinal y la transversal también. Aquí quiero mostrar algunas, aquí me pareció interesante, esta no es mía, la bajé simplemente para hacer relación a cómo se ven ultrasonográficamente esas fibras musculares, principalmente a nivel del origen, y las fibras de colágeno, que decíamos que están interpuestas unas con otras, principalmente a los 2 centímetros distales a la articulación. Aquí hay algunas evaluaciones donde encontramos cierto tipo de lesiones, lesiones hipoecoicas, anaecoicas también,
en el aspecto medial o en el borde medial o lateral de ese ligamento suspensorio, y difusión, a veces está el borde dorsal del ligamento suspensorio, es el que se nos complica un poquito en la evaluación en cuanto a la definición y estandarización. Vuelvo y explico, por el componente de estas fibras musculares que están haciendo presión sobre las fibras elásticas de colágeno. Aquí tenemos ciertas patologías de calcificaciones distróficas a nivel de ese ligamento suspensorio que también van a estar involucradas en este tipo de lesiones. Ya avanzamos a unas lesiones un poco más difusas, no ya tipo core lesion, que es más, o las lesiones focales que las vemos nosotros en los casos más agudos. Estos caballos terminan teniendo este tipo de presentación ultrasonográfica. También tenemos las fracturas por avulsión que las podemos ver directamente en la evaluación. Y de vez en cuando me gusta poner personalmente el Doppler, aunque sabemos que esta estructura es de muy baja vascularización. A veces en los casos agudos me ayuda a determinar esa vascularización a nivel intraligamentaria. Voy a entrar en un estudio que fue importante, donde realizamos, porque tuve la oportunidad de participar en este estudio con 42 caballos, donde, perdón, este es el de Dyson, el que tuve la oportunidad, donde se hizo la evaluación ultrasonográfica, y lo que hablábamos, la mayor incidencia es la reducción difusa de la ecogenicidad en ese borde dorsal del ligamento suspensorio y el aumento de tamaño. Importante, es la primera vez que menciono en la conferencia el tamaño del ligamento suspensorio. Volviendo aquí un poquito a este tema, estaba diciendo que ese aumento de tamaño en las áreas es fundamental por un análisis estadístico que hubo, donde enseguida se los voy a mostrar. La evaluación radiológica, decíamos que no es de una alta sensibilidad, especificidad, pero puede ser sensible en algunos casos, principalmente en fracturas por estrés, en panosteitis también a nivel de ese origen del ligamento suspensorio, las fracturas por avulsión y las artritis degenerativas. Importante, y lo hemos visto en los caballos de deporte y en los caballos de paso también, muchos casos de periostitis de ese segundo o cuarto hueso metatarsiano en el aspecto axial, que hacen compresión sobre ese ligamento suspensorio y terminan produciendo ese síndrome compartimental en algunos casos. Y también el incremento en ese patrón trabecular que lo podemos observar en ciertos casos. Normalmente cuando vemos ya casos más crónicos, estos son casos que hemos tenido la oportunidad de evaluar, esta cronicidad puede estar previa a esas lesiones del ligamento suspensorio y son las que van a llevar directamente a esa inflamación. Es importante que, aunque no tenemos a veces la opción de esta ayuda diagnóstica mediante la utilización de material radioactivo, es importante porque ha habido varios estudios donde muestran el metabolismo óseo y la contribución de esa parte osteoarticular en la entesis y ese compromiso. Simplemente estamos viendo una proyección lateromedial cintigráfica donde la doctora Sue Dyson menciona el aumento de la captación de ese material radioactivo, normalmente en el aspecto lateral, obviamente por la proximidad con ese cuarto hueso metatarsiano, y el segundo, en algunos casos, de ese material radioactivo. Aquí simplemente una imagen comparativa donde estamos viendo el miembro posterior izquierdo, donde tiene mayor captación, como decimos, tiene una baja sensibilidad, pero nos ayuda sobre todo a ese metabolismo óseo para saber ese entesis y dolor osteoarticular del próximo plantar pain. Entrando ya en la resonancia magnética, hablábamos, para mí es una de las ayudas invaluables, no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento y en la medida de lo posible, por el tema de costo-beneficio, si hay la opción, debe ser utilizada. Es importante por la sensibilidad y especificidad.
Es fundamental conocer la anatomía como lo hacemos también en la evaluación ultrasonográfica y radiológica. Simplemente estamos ubicándonos 10 centímetros distal a la articulación tarso-metatarsiana y vamos a ver, aquí este es el origen del ligamento suspensorio, esta es la parte y componentes articulares que pueden ser evaluados directamente. Esta es una imagen PD, que es importante, que es de densidad protónica y nos va a ayudar a la imagen. Es importante que aquí nos va a ayudar a diferenciar mucho el tema de esta área de las fibras musculares, las fibras de colágeno que normalmente se van a ver hipointensas y de apariencia heterogénea, sobre todo a nivel del origen. Entonces, lo que estamos viendo negro, para los que de pronto no tienen mucha contacto con resonancia, la parte negra son las fibras de colágeno en esta proyección de en esta STIR, y la parte blanca van a ser las fibras musculares. Entonces aquí se evidencia muy claramente la diferenciación entre fibras musculares, las fibras también del ligamento como tal, a nivel del origen de colágeno, y también la parte más distal donde está toda entrelazadas esas áreas de grasa directamente. Estamos viendo aquí 2 centímetros distal, este es el origen del ligamento suspensorio, nuevamente cómo se observa en la evaluación de resonancia magnética. Si nosotros alcanzamos a ver las fibras musculares, como digo, es la parte más blanca. Estas son las fibras musculares 4 centímetros y esta ya es la parte más adiposa, y aquí ya estamos perdiendo las fibras musculares 6 centímetros. A 6 centímetros esas fibras musculares avanzan entre 0 y 4 centímetros distales, que son las que tenemos que tener cuidado, y es importante en el tema de fisiopatología. Normalmente, y esto es un punto importante y me quiero detener aquí, los cambios incluyen mayor señal en la T2, que T1 y T2 es el tiempo de penetración de esos protones directamente en el tejido target, y vamos a observar a veces en los casos agudos líquido a nivel del origen del ligamento suspensorio intraligamentario. Ahora, en casos más crónicos, ya lo que vamos a observar son edema a nivel de ese hueso subcondral en el aspecto plantaro proximal del tercer hueso metatarsiano. Normalmente, la mayoría de lesiones se observan en el tejido de las fibras de colágeno, y muy importante esto, la mayoría de las lesiones, lo tengo aquí resaltado inclusive, que se midieron ultrasonográficamente, tuvieron unas medidas estándar, porque ahora vamos a ver cuánto mide entonces un ligamento suspensorio en una aproximación longitudinal o transversal. Adelantémonos, pues todo varía de acuerdo a la raza, pero aquí observamos que el ligamento suspensorio era mucho mayor a las medidas que teníamos en la evaluación ultrasonográfica comparado con la resonancia magnética. Este es un estudio importante donde se hizo la primera comparación para mirar la especificidad y sensibilidad de ese ligamento suspensorio, en el cual tuve la oportunidad de colaborar en la universidad, y se observaron caballos con claudicaciones diferentes entre 3 y 5 grados. Se aisló el dolor a nivel metatarsiano plantar, obviamente como lo hablábamos ahorita, con la respuesta negativa a los bloqueos, la respuesta al volar bajo negativa, a la intraarticular negativa, y positivo a proximal plantar pain. Se hicieron estas imágenes que son muy importantes. Hay 2 tipos, vale la pena mencionar, de resonadores que los tenemos disponibles, los standing MRI o los que deben ser utilizados bajo anestesia general. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con los 2, y los 2 nos dan imágenes clínicamente significativas. Estoy hablando acá simplemente de las proyecciones importantes y secuencias que debemos utilizar en una evaluación de resonancia magnética. No voy a entrar a hablar cada una de ellas porque todavía nos falta, pero podríamos hacer más adelante una charla sobre resonancia magnética.
Entonces, en este estudio encontramos que esa desmopatía a nivel del origen del ligamento suspensorio se diagnosticó en 21 de las 48 extremidades. 9 de ellas también tuvieron lesiones óseas, y es importante anotar esto. Vuelve el mismo tema, proximal plantar pain, no solamente lesiones intralegamentarias, sino óseas. Y en esta imagen estamos viendo está el cuarto hueso metatarsiano, segundo hueso metatarsiano, todo el paquete neurovascular, y aquí está el ligamento suspensorio. Y estamos viendo, como veíamos ultrasonográficamente, estas flechas las quise resaltar, es porque estamos viendo esa parte de entesis, inflamación de ese hueso subcondral, y también ese margen dorsal es lo que nos inflamación de ese margen dorsal es la que nos lleva a la caracterización. Dentro de estos 39 caballos hubo 9 extremidades con procesos patológicos no relacionados con el ligamento suspensorio, y es cuando tenemos que tener en cuenta esas estructuras osteoarticulares, donde hubo presentación de osteoartritis degenerativa, cyst-like lesions, o sea, lesiones similares a quísticas, edemas óseos, remodelación de la corteza dorsal. Y lo importante es que estos caballos mejoraron porcentualmente en la analgesia de ese la rama profunda del nervio plantar lateral. Aquí trayendo dos imágenes también, aquí estamos viendo una parte de inflamación de ese hueso subcondral del tercer hueso metatarsiano. Aquí un quiste subcondral importante a nivel del hueso central del tarso. Y también áreas de entesis o panosteitis, que es esa inflamación a nivel del origen del ligamento con respecto a su estructura ósea. Importante que de esos, los 27 miembros afectados sin desmitis del origen del ligamento suspensorio, ósea en el origen del ligamento suspensorio. Cuando nos referimos a anormalidades óseas, ustedes los ven aquí en esta imagen PD, donde estamos viendo el hueso a nivel corticondral. También estamos viendo estas áreas de edema, inflamación subcondral, y aquí en el aspecto plantar del tercer hueso metatarsiano, comparar un grupo de caballos donde se habían observado lesiones a nivel ultrasonográficas y otras a nivel, y caballos sin lesiones en la resonancia magnética, que la sensibilidad a la evaluación ecográfica para detectar la desmopatía, como tal, tenía un porcentaje de 0.84 y la especificidad fue de 0.3. Y después se hizo para localizar directamente las lesiones, donde la sensibilidad ecográfica fue mayor, obviamente, que la especificidad. Y eso igual con la evaluación ultrasonográfica podemos caracterizar. De todas maneras vamos a tener más sensibilidad y especificidad en esos casos de pronto que no son tan claros y que la clínica no conclusiones. En comparación con la resonancia magnética, la evaluación ultrasonográfica tiene sensibilidad aceptable y baja especificidad de acuerdo a este estudio. La evaluación ultrasonográfica simplemente es una alternativa más, la resonancia magnética en el diagnóstico. Y como lo han mencionado varios autores y lo vemos nosotros en la práctica privada, también el bloqueo. Entonces, a mí me llama la atención esto porque hemos estado en las dos escuelas, Europa y Norteamérica. Y entonces salió este artículo en el cual, como digo, tuve la opción de mayor sensibilidad y especificidad, y la doctora Dyson después salió en el 4 años después con otro artículo muy interesante también, la evaluación ultrasonográfica por especificidad y también por sensibilidad. Yo creo que más importante que entrar en esta confrontación entre las dos escuelas es saber la resonancia magnética en muchas partes. La evaluación ultrasonográfica es amena, es, digamos, sencilla y es de una utilidad clínica importante como para utilizarla. Es lo que podría ser esto. Y también entrando como siendo imparcial. Sí, la ultrasonografía es importante y la resonancia, pero acordémonos, más importante, y lo vamos a ver ya, es la histopatología, desafortunadamente en los caballos con estas lesiones por problemas mecánicos, pero sería la prueba estándar para determinar si sí hay o no hay lesión. La resonancia magnética también tiene desventajas, ser similar en tendones, ligamentos y huesos, y la proliferación ósea en los estadios agudos de la intensofitosis, principalmente en la articulación.
Estudios en la parte de tomografía axial y computarizada son importantes, donde se observan principalmente lesiones óseas, como son calcificaciones proximal del tercero hueso metatarsiano, áreas de inflamación. Esta me parece muy importante, porque estamos hablando ya desde el síndrome compartimental que lo estamos viendo. Entonces, primero son, haciendo un resumen en ligamentarias, algunas a nivel osteoarticular, pero también es muy importante tener las lesiones neurovasculares asociadas al origen del ligamento suspensorio. Si nosotros hablamos de este síndrome compartimental en el aspecto plantar, o sea, relacionado anatómicamente con el aspecto plantar del tercer hueso metatarsiano, con los bordes axiales del segundo y el cuarto, y como lo hablábamos al inicio, ese aumento de tamaño del ligamento suspensorio lo que va a producir es una compresión mecánica de los nervios plantares, un dolor persistente y hay claudicación profunda del nervio plantar lateral. Estamos viendo aquí en la imagen superior derecha una evaluación de resonancia magnética, donde estamos delimitando ese ligamento, el origen del ligamento suspensorio. Este ligamento suspensorio está aumentado de tamaño transversalmente, y no solamente aumentado, sino que estamos viendo el segundo hueso metatarsiano, y aquí está el paquete neurovascular, donde está completamente comprimido. Diferente, aquí está en una posición suspensoria de menor tamaño, y el paquete neurovascular, digamos, anatómicamente normal para la resonancia magnética. Aquí no hay compresión, no hay axial del segundo y ese borde medial del ligamento suspensorio. Entonces, simplemente miremos la disminución en el tamaño y la compresión que está ejerciendo ese ligamento suspensorio directamente. En este seguimiento lo podemos, y hay manera de determinarlo. ¿Cómo lo podemos determinar? Ahora lo vamos a hablar. Y esa neuritis es debido a esa proximidad con todas estas estructuras osteoarticulares. En esta secuencia PD, el aumento de densidad a nivel del aspecto proximal, digamos, aumento de densidad es negro en esta izquierda y aquí blanco, digámoslo así. Días insercionales es donde podemos diferenciarlas claramente mediante la utilización de la resonancia magnética. Hemos tenido la oportunidad de hacer casi que con los estudiantes, perfecto, con los estudiantes y con el personal de la clínica, obtener patológicas para poder comparar, y sí, es así, SRAM lo ha mencionado y varios autores sobre esa atrofia neurogénica de las fibras musculares. Hay una diferenciación muy importante en el lado izquierdo de la pantalla, ustedes van a ver las fibras desde el punto de vista de histopatología normal, y en el lado derecho van a ver la disminución en el tamaño, o sea, la atrofia muscular que estamos viendo nosotros. Esto puede ser simplemente por eso, por el bien como lo hablábamos de ese síndrome compartimental, y no solamente eso, sino que ahora hablamos de la parte quirúrgica. Entonces, aquí vuelve lo mismo. Miremos en el lado izquierdo unas imágenes que tuvimos la opción de realizar fibras musculares completamente desarrolladas y en el lado derecho sin desarrollarse. Ha habido estudios donde comparan esa evaluación y dentro de esa parte histopatológica esas fibras de colágeno completamente sin tensión, destempladas, como las podemos ver acá, y aquí es uno normal, y es lo que se ha podido ver en procesos patológicos intralegamentarios directamente. El porcentaje es bastante alto en lo que hemos visto nosotros histopatológicamente, y lo que observamos también es la presención o aglomeración de esas áreas sin ningún tipo de musculación. Entrando entonces, ya tenemos la anatomía, tenemos la ayuda diagnóstica, se origina a nivel de proximal plantar. ¿Qué hacemos con estos caballos? Entonces, dependiendo poniendo todo en la clínica, tenemos alternativas médicas y quirúrgicas. De las lesiones, la duración del proceso, el nivel de competencia, la urgencia de la próxima competencia, como lo decía Pucho esta semana, a veces nos vemos con la presión que no mira una feria y no nos da tiempo. Costo-beneficio, la recurrencia del problema es muy importante tenerlo estadísticamente determinado y el pronóstico de miembros anteriores versus miembros posteriores. La quietud, la inyección periligamentosa, el shockwave, ondas de choque, las infiltraciones intralesionales, los biofosfonatos, los herrajes correctivos. Por tiempo, no me voy a decir, todas las podemos utilizar y son válidas. Lo importante es hasta cuándo. Normalmente damos estos caballos 2-3 meses con cualquier tipo de tratamiento médico y selección adecuada, es importante. Vamos a hablar entonces de la neurectomía, la rama profunda del nervio plantar lateral, la fasciotomía, la desmoplastia y la osteoextisis. Y pongo en signo de interrogación la osteoextisis porque la quietud prolongada sí ayuda a los miembros anteriores, como yo sé que todos ustedes tienen experiencia o todos tenemos experiencia con muy buenos porcentajes.
pero en los miembros posteriores, no es en las etapas agudas. Normalmente no llegamos en las etapas agudas, pero se podrían iniciar terapias antiinflamatorias. Utilizamos muchos tipos de productos, principalmente en los casos de y en los casos agudos puede ayudar, como hablamos nosotros, a nivel de esa fascia. Obviamente sabemos que hacer infiltraciones intralesionales es delicado con esteroides y con todo esto efecto patológico que podemos producir, pero sí a nivel periligamentario, como hablábamos nosotros de la fascia plantar, del borde dorsal y el margen medial y lateral, pues puede haber un tipo de fascitis que múltiples resultados los utilizamos. Hay diferentes tipos de categorías y de instrucciones para utilizarlos con buenos resultados. En los miembros posteriores detengamos aquí un poco el porcentaje por las publicaciones, es entre un 18 y un 20%. En realidad, cuando utilizamos e implementamos esta, podemos ir a un 40, un 50, pero es difícil tener caballos recuperados por encima de un 70, sí, con excepciones, pero yo creo que el mayor porcentaje de los caballos no responden. Hay diferentes artículos donde los muestran. Ya yéndonos un poquito al tema de biocelularidad, vamos a tener de que tiene mucha experiencia en este tema. Simplemente mencionar que iniciamos directamente con células mesenquimatosas extraídas del externón o de la tuberosidad coxal en la pelvis y las poníamos a nivel donde muestran que la presión que ejercen estas células a nivel intralegamentario puede ser de no buena respuesta, sobre todo por la presión suspensorio. Tenemos e-cells también que las podemos utilizar con ventajas más importantes y es donde se cultivan estas células, nos las llevamos al laboratorio, nos las envían y vamos a factores de crecimiento y células con diferentes características que nos van a ayudar. También es un producto o un vial con mucha estructura, no es recomendada a nivel de el proceso de cicatrización del ligamento suspensorio. Y es lo mismo que nos pasaba o nos pasa también, el plasma rico en plaquetas lo utilizamos básico después